Entonces, aquí normalmente siempre hablamos de todas las artistas, claro, siempre es como una Faye y una Englo, una Yoko y una Linor, así vamos, pero siempre hay otras artistas aquí. Vamos a darle para ver. Es raro cuando a mí me ponen a mover mucho las cartas, porque normalmente debería de salir en una sola y me ponen a darle. Entonces no sé si es que tengo que barajear para ver bien, no entiendo. Me sale un 1 de oro, un 12 de basto al revés, un 12 de oro al derecho, un 7 de oro, un 10 de copa, un 2 de oro, un 3 de copa, un 1 de basto, un 4 de espada, un 7 de copa, un 2 de copa, un 5 de copa, un 4 de basto, un 7 de basto, un 11 de basto, un 12 de espada y un 7 de espada y un 1 de copa. Ok. Entonces, tenemos un 1 de oro. Un 1 de oro. Me viene hablando de las posibilidades altas que tienen estas chicas en cuanto a proyectos. Me vienen hablando de las oportunidades que se están dando. Me vienen hablando de las transformaciones. Me vienen hablando de rumbos distintos. Me vienen hablando de oportunidades individuales. Aquí me sale, no se vayan a mover ustedes que están quietecitas. Aquí me sale el 12 de basto al revés y me sale el 12 de oro al derecho. ¿Qué pasa aquí? Aquí me hablan claramente que son dos reinas, mira. Son dos reinas las que están en este proceso. Son dos mujeres que obviamente están firmes en lo que quieren. Sin embargo, la complejidad de esta pareja sigue siendo siempre el comunicarse y el decirse las cosas. Hace unos días, no mucho, creo que fueron hace 10, 15 días atrás, yo les comenté que había una de ellas que estaba inclinada mucho por el pasado y que hablaba mucho del pasado y que la otra se sentía mal por no haber hecho las cosas bien. Y aquí estamos hablando de una de ellas que no es que se haya cansado de estar en este chipeo, pero sí ha pensado y sigue continuando en ese pensamiento que trae hace un tiempo para acá, sigue pensando en abrir ese nuevo camino. Hay una que sí se mantiene allí firme, que sí quiere estar allí todavía, pero hay otra que no. Hay otra que sí, vuelvo y repito, no es que se siente incómoda, pero no es ahorita en donde quisiera estar como tal. ¿Quiere otros caminos, otras oportunidades? Sí. ¿Quiere conseguir nuevos retos, para ponérselo de esa manera? Sí. O sea, es una persona que ya está como exhausto, o sea, está como... O sea, no está como completa en este mismo camino, o sea, siente que puede seguir logrando objetivos de otros puntos. Entonces, veo que esta chica, hay algo que le va a ir muy bien, o sea, hay un negocio, algo donde ellas están juntas, donde le va a ir muy bien, donde el éxito le sonríe. Pero aquí me sale un chico
hay un chico aquí, hay un chico que me sale en esta lectura, blanco de pelo negro, joven. Aquí hay un chico, el cual desde lejos observa la estabilidad de ellas dos como chipeo. Pero este chico será que sabe y entiende que aquí hay una debilidad por una de ellas que ya no se siente tan cómoda donde está. Este chico siento que ha observado a una de ellas y que se ha mantenido como en ese punto donde siempre el pasado vuelve. O sea, no entiendo por qué con estas chicas siempre el pasado está volviendo. No sé si es que no cierran los círculos como deberían de ser, los ciclos, pero siempre hay alguien que del pasado las observa, las busca, siempre vuelve. No sé por qué pasa con estas chicas normalmente esto. Pero es un chico joven, es un chico joven. Yo no sé si fue Charlotte o fue Enfa la que tuvo una relación o intentó tener una relación con un chico, pero si veo por la característica es joven, o sea, es un chico joven. Y si no me equivoco, Charlotte es menor que Enfa, si no me equivoco. Creo que es así. Y si no, bueno, ustedes me corrigen. Pero creo que es así. Entonces, necesito corroborar eso. Loren, Charlotte es más joven que Enfa. Loren, ¿Qué? Charlotte es más joven que Enfa. Creo que sí. ¿Crees también? Entonces, Sí. si Charlotte Me fijo y te mando el ok. vale, si Charlotte es la que es más joven, siento que es Charlotte la que tuvo la relación. O sea, lo que necesito es dictaminar la edad. Si es Charlotte la que es más joven, es Charlotte la que tuvo que haber tenido la relación con el caballero, no Enfa. Y aquí me hablan de un triángulo amoroso. Un triángulo amoroso. Enfa, yo siento que en su momento ha sido muy blanda, muy dura, muy blanda, muy dura, muy blanda, muy dura. Y ha sido una mujer que ha dado pie y que ha dado como esa abertura a que Charlotte pueda estar con otras personas sin meterse en el medio. O sea, Enfa ha sido una mujer que es muy, podríamos decir inteligente o podríamos decir muy tranquila dentro de lo que cabe y sabe que esas posibilidades existen. Entonces no la veo como en esa pelea si en tal caso se llega a dar. Kim. Ajá. Sí, Charlotte tiene 26 y Enfa tiene 30. Sí, entonces sí, sin duda. Es Charlotte la que ha estado con un hombre. O sea, ha intentado estar en una relación con un hombre. Entonces siento que Enfa, por la tranquilidad de la carta, siento que Enfa no es que no le pegue o no le duela, pero siento que Enfa es una persona que suelta un poco más rápido y asimila como el hecho de que, ok, si no puede estar conmigo o si no podemos estar juntas, que esté con otra persona intentándolo, no está mal. O sea, no es una mujer que ustedes la van a ver metiéndose ni entorpeciéndose en el medio para que ella no logre estar con alguien más. No creo. Sin embargo, Enfa la siento ahorita un poco más a la defensiva en cuanto a lo que ella quiere lograr con Charlotte. O sea, para que me entiendan mejor. Aquí hay una persona que está llegando a la vida de Charlotte. Enfa no tiene problema con que eso suceda, pero Enfa también en esta carta me está demostrando que está como en un punto donde antes yo te podía dejar las puertas abiertas, no me importaba, pero ahorita estoy en un punto de que no me voy a meter en el medio, pero tampoco te la voy a poner como que, sí, toma. O sea, siento que Enfa está como más pendiente, como más, está como si está siendo como más visible a lo que está pasando en el alrededor de Charlotte. ¿Por qué? Porque sencillamente Charlotte está pasando muy claramente como lo de Or, que son chicas
que se cansan ya de esperar y bueno, si llegó una nueva oportunidad, ¿por qué no? Pero las niñas son, o sea, de sentimientos tan puros que se quedan allí con esas personas, o sea, se quedan ahí esperando esas personas. Entonces siento claramente que Enfa se puede estar dando cuenta que Charlotte está buscando la manera de explorar otras áreas y sencillamente Enfa está como cerrándose más a esas posibilidades de que ella se expanda. Las veo como pareja ahorita, en este año la veo bastante fuerte. Siento que estas chicas van a estar muy fuertes, que van a llevarse muchas categorías. Las siento bastante ganadoras. Siento que estas chicas van a seguir subiendo. Siento estas chicas que van a hacer una competencia grande. Siento estas chicas ganando mucho, o sea, mucho de las cosas y de los objetivos que ellas quieren. O sea, siento que estas muchachas están ahorita en un plan donde se paren, van a arrasar. O sea, en cuestión laboral la siento bien. Pero el problema viene siendo ya los sentimientos, en cómo se ha venido sintiendo Charlotte últimamente, en las decisiones que quiere tomar para explorar, porque no está mal que explore otro sitio, pero también como para ya soltar lo que no se ha dado hasta ahorita como tal. Porque vuelvo y repito, le voy a decir esto como yo siempre lo he dicho. No es que ellas no se gusten, no es que ellas no es que ellas no tengan esa atracción, pero son dos personas que están en el lugar y en el momento equivocado. ¿Me entiendes? Eso es como cuando a uno le gusta a alguien, pero uno dice, estoy en el momento y en el lugar equivocado. O sea, no es mi momento, no es el lugar para yo estar con esta persona. Entonces, eso ha pasado mucho con esta chica. Aparte que en la relación de estas dos niñas, últimamente siempre se ha metido alguien. Entonces, si ustedes se acuerdan de la lectura de atrás, siempre o sea, en esa lectura se vio siempre que Charlotte lo que demandaba era el por qué Enfa no decidía seguir con ella, no le había dado esa oportunidad, no se había arriesgado. Y Enfa se sentía mal. Y ahorita lo que estoy viendo acá es que Enfa ha entrado en como en esa comunión con ella misma, o sea, ha entrado como en esa faceta de que está pensando lo que ha estado pasando y está en el punto donde, ok, yo no me voy a entorpecer en ninguno de tus caminos, pero tampoco me voy a como que así como antes, como que bueno, está bien, hazlo. O sea, no, va a ser como más en ese sentido, como mira, como sostener un poco más. Pero como le vuelvo y le repito, sin embargo, no está pendiente de entorpecer, pero tampoco está pendiente de dejarla ir así como que, ay, sí, chao. No. Entonces, ¿qué es lo que veo en esta relación como tal? Hay bastante pensamientos positivos de una hacia la otra. O sea, la actitud de Charlotte, a pesar que ha querido cambiar otro rumbo, otra situación, o sea, otros aspectos de su vida, Charlotte está ahorita en un punto donde ha cambiado un poco su pensamiento hacia los caminos de Enfa. O sea, no es que está negada a estar con ella, pero sí está insegura. Entonces, siento que Charlotte ahorita tiene como un pensamiento revuelto, donde el cambio es su primera opción. O sea, Charlotte va a querer cambiar sí o sí del lugar donde está ahorita. O sea, le está yendo bien de pinga, le está logrando sus objetivos, divino, perfecto. ¿Están logrando el objetivo que quieren? Sí. Pero ¿se siente bien Charlotte como tal? No. Entonces Charlotte ahorita está muy pensativa. Charlotte ahorita está en un punto donde piensa mucho, donde reflexiona mucho las cosas, donde ella quiere tomar la mejor decisión para ella. Y tenemos a dos chicas que, como vuelvo y repito, tienen pensamientos totalmente distintos, pero, o sea, ese gustico siempre va a estar allí. Hay bastante celos, pero los celos no son demostrados. Mira, aquí habla de cuando una persona se resguarda mucho lo que siente. Entonces, mira, Enfa es una mujer que ella prefiere perder las oportunidades antes de luchar. Entonces, ya que ella haya dado un paso para aguantarla en cierto punto, es una ganancia para Charlotte. ¿Por qué? Porque sencillamente Enfa no es mujer de sostener a nadie. O sea, Enfa no es una mujer que ustedes la van a ver detrás de alguien
diciéndole, es porque yo te amo, porque yo te quiero, pues no. O sea, no van a ver eso en Enfa. Enfa es una mujer muy suelta, es una mujer que no se aferra a nada y que si las cosas se dan, y si no, no. O sea, por eso es que estas niñas, durante todos estos tiempos, todos estos años, mejor dicho, para que me entiendan, estas niñas han estado en ven y va, ¿por qué? Porque Enfa es una mujer que suelta muy rápido y Charlotte es una niña que se apega muy rápido. Entonces, obviamente Charlotte siempre ha sufrido las mayores consecuencias, ha intentado estar con otras personas, pero no le ha resultado. No voy a decir que Enfa no, pero Enfa, vuelvo y repito, es más. Entonces, en ese sentido, no es una mujer que se va a entorpecer en el camino. Pero ahorita tengo un punto donde, bueno, voy a ver cómo hago como para sostenerla. Pero que ella le va a jalar, que ay, tú, no. O sea, no se ve eso. Entonces, por ese lado, siento que la cuestión de no te busco, si te quiero, no te quiero, estamos y no estamos, eso es lo que ha venido, como quien dice, bajándole la intensidad a esa relación. Entonces, cuando ellos están en su punto más alto, algo pasa y se van al punto más bajo. Entonces, creo claramente que para que esto funcione, la que tiene que dar su brazo a torcer es Enfa, en cierto punto. Y no, yo sé que hay bastante fanáticos de Enfa, pero Enfa tiene que dar su brazo a torcer en cierto punto, porque lamentablemente no es que esté perdiendo a Charlotte, pero si el hombre se le adelanta y le pica el ojo y a la mujer le gusta, bueno, otra pérdida por un tiempo más, porque, es temporal, esa ruptura de ellas. Entonces, aquí tenemos el 5 de oro. Tenemos el 3 de oro. Sin embargo, aquí ya vienen diciéndome y mostrándome otras cositas. 10 de oro. Viene en positivo ya. Voy entendiendo. 6 de oro. Viene en positivo. 5 de espada. Nunca puede faltar algún problema. 1 de espada. Ni puede faltar la firmeza o la terquedad de alguna. 4 de oro. Camino muy bien. 11 de espada. El no querer soltar. 3 de basto en positivo. Quiere decir que amor hay. 3 de espada. El conflicto de 3. El chico que está apareciendo. 12 de espada. 11 de copa. 6 de espada. 4 de copa. 10 de espada. 10 de basto. 6 de copa. Y 10 de 11 de copa. Y aquí me quedan 4. Okay. Entonces, ¿qué vemos en esta caída? Como le estoy diciendo, viene en positivo. Aquí nos quedamos en el punto donde Charlotte Enfa no demuestra, no termina de decir nunca lo que siente por ser ella. O sea, no es su personalidad, y eso hay personas que son peores, hay personas que ni te miran. Por lo menos ella. Sin embargo, aquí me hablan de que si en algún momento esta chica se sienten o se encuentran en un punto donde se puedan relacionar como tal o puedan mantener una comunicación sana, se podrían dar las cosas de buena manera, se podrían dar las cosas desde buenas perspectivas, se podrían lograr grandes cosas en cuanto a su relación, se podría lograr el bienestar, la tranquilidad, se podría generar como esa confianza, se podría generar el sentirse bien una con la otra, pero tiene que haber la comunicación que siempre está faltando en esta relación o en estas chicas. Siempre la comunicación en estas chicas siempre es lo que termina afectando como tal esta pareja. Porque ya no vamos a hablar de un punto chipeo, porque no. Vamos a hablar desde parejas. Esta pareja siempre se ve con inconveniente, es por la falta de comunicación, por la falta de empatía. ¿Por qué la falta de empatía? Porque siento que por estas cartas que estoy viendo aquí, que es este 11 de espada, por la carta que vengo viendo aquí, siento que
esta chica, cuando ya están dando sus mejores pasos, siempre hay una que se pone seca, siempre hay una que se pone distante, siempre hay una que como que tranca la puerta en la cara, siempre hay una que hace como entender y ver como que no, quédate ahí, quédate quieta, o siempre hay una que está sintiendo todo, pero se siente mal, se siente vacía, se siente tonta. ¿Por qué? Porque sencillamente no está logrando que la otra persona se sienta cómoda. Entonces siento que esta chica en cierto punto entre ellas mismas a veces se sabotean. ¿Por qué? Y discúlpeme de verdad que lo diga así, pero es que se sabotean. Porque si yo estoy bien contigo y tú estás bien conmigo, ¿qué necesidad tengo yo de decirte no? ¿O qué necesidad tengo yo de decirte quédate quieta? ¿O qué necesidad tengo yo de dejar que mis emociones vayan mucho más allá y yo tenga que expresarte las cosas delante de quien esté porque es lo que estoy sintiendo? Claro, eso pasa cuando ya uno no puede controlar lo que uno está sintiendo. Pero también esos son puntos donde la otra persona, que es la que te está alejando, se siente más incómodo, se siente más, porque, oye, ¿por qué haces eso? ¿Sabes? Me quieres hacer pasar pena, me quieres manipular, ¿sabes? Se autosabotean y por eso es que ellas a veces están como que sí, no, no, sí. Entonces, ellas el camino, para el amor lo tienen abierto, sí lo tienen abierto, sí logran abrir camino para el amor, sí lo logran. Sí llegan a ese punto, pero vuelvo y repito, mira, siempre hay una que no, que mira, no, es mejor que no estemos, es mejor que tal, o sea, siempre sigue tu camino, inténtalo con otra persona, vamos a dejarlo quieto, somos amigas, pero el amor hay, mira, amor hay entre esta pareja, esa pareja se quiere, sí se quiere, pero siempre, como digo, hay es el sí, no, y eso es lo que a ellas las daña. 3 personas, vuelvo y repito, está apareciendo un chico joven que lo vi hace en la primera línea. Hay un chico joven que puede causar cierto malestar, pero como vuelvo y repito, Enfa es una mujer que no va a demostrar, pero sí va a causar un malestar como que hoy está aquí, vuelvo y repito, no se va a meter en el medio, pero tampoco es como que, sino como que va a estar ahí como, mira, y está, o sea, va a estar como más atenta, va a estar como más pendiente, pero no es que vamos a ver un gran cambio, no es que vamos a ver un cambio de que, ay, mira, no, es como más entre ellas, como entre más ¿cómo se dice? ¿Cómo se le diría? Ese como más entre esa picardía entre ellas dos, como que mira, te estoy viendo en esto, ¿viste? Mira, y entonces a la otra se le va a hacer como extraño porque, ajá, si esta no es así, ¿sabe? Pero el que no demuestra, mira, el que no demuestre que está por lo que le gusta, termina siempre perdiendo la corona. Entonces ya Enfa está en un punto donde se está sintiendo un poco más cómoda, pero no la van a ver tipo Falle, que agarraba a Yoko y la cerraba así, o no van a ver, por ejemplo, una Fren cuando le da su tocoquerita a Becky, o agarra a Becky y la jala, o sea, no es como que van a ver, son muy común. No, que sí le hemos visto, que yo a veces veo que la jala, a veces. Que yo a veces veo que se mira, a veces. Que yo a veces veo, a veces. A veces. O sea, yo digo que los fanáticos que se vayan a poner con esa comparación, váyanse a los videos de ella, váyanse a lo de Faye y Yoko y váyanse a lo de Fren Becky y vean la diferencia. Ustedes dicen, vimos a Faye haciendo esto 800 veces. Vimos a Fren haciendo esto 300 veces. Pero vimos a Enfa haciendo esto 20 veces. Entonces no es muy común. O sea, existe, sí. El gusto, sí. La atracción, sí. Pero que hay eso como no. O sea, eso no lo hay entre ellas dos porque siempre han estado como limitadas. Sí, no, no, sí. Entonces, no me vayan a venir a decir que no porque es así. Yo no miento. Yo digo lo que veo. Entonces, es lo que estoy diciendo. Aquí veo como esa sensación de ¿qué está pasando? ¿Qué? Y vuelvo y repito, lo que tiene esta chica separada es esa falta de comunicación, pero ellas me salen juntas en prácticamente todo. ¿Que van a seguir su chipeo por ahorita juntos? Sí. ¿Que se van a mantener juntas hasta cierto tiempo? Sí. Pero que siento que se está acabando el tiempo, mira, de una de ellas, para continuar en este camino,
también. Siento que hay una de ellas que va a buscar otros horizontes y su tiempo está acabando. Siento que ellas van a terminar lo que van a terminar, que ya ellos van a empezar a hablar lo que tengan que hablar, pero siento que una de estas chicas se va. Yo lo dije hace unos días, no se sorprenda si estas chicas se separan. No se sorprenda porque hay una de ellas y es echarlo. Hay una de ellas que está pensando claramente en otras cosas. Entonces, si Enfa no se nos pone, va a terminar perdiendo a la pobre muchacha. 6 de basto, 2 de basto, 12 de copa y 5 de basto. Entonces, estas cartas que están aquí, mira, esta es una carta, mira, cuando habla de conflicto emocional, de conflicto de pensamiento, cuando tenemos ese conflicto que no sabemos para dónde agarrar, que si queremos, porque no sabemos si estamos enamorados del pato, de la guacharaca, del perico, de la culebra, del delfín, uno no sabe de quién está enamorado, entonces esos sentimientos están ahí envueltos, el pensamiento te gira para allá, un día quiero, otro día no, un día me siento bien, otro día no, ¿sabes? Estamos en ese punto donde estas dos chicas, tienen ese pensamiento, porque mira, yo lo voy a hablar más claro por fin. Cuando Enfa quiere ser Enfa, Charlo es Charlo. O sea, cuando Enfa quiere darle ese punto, ese toque, esa confianza a Charlo, Charlo es feliz, pero cuando Enfa quiere ser, cuando la quiere mirar de rojo, y entonces cuando Charlo se le pone así, ella se queda como que, ay, esta ya no me presta atención, como lo que está pasando con el chico. Ay, esta mira, está dándole como el chance. Y entonces como que la mira y aquella bien, no me importa. ¿Por qué? Porque vive detrás de ella, pero es que Enfa es demasiado, los sentimientos de Enfa son secos, o sea, yo me imagino que cuando Enfa vio a Falle idiotizada, diría, no puede ser, porque si nosotras prácticamente éramos iguales, ¿cómo es que yo estoy viendo esta idiotizada? O sea, esta está embelesada por Yoko. Está mal, no, porque ella se alegró, ¿me entiendes? Ella estaba emocionada, pero a Enfa, yo siento que ella no permite que Charlotte la lleve a ese extremo, porque si se lo propusiera, Charlotte sí lo hace, pero yo, como vuelvo y repito, mira, Enfa es una mujer muy cerrada, y ella está ahorita en las cuestiones de su trabajo, de evolución, de seguir, de crecer, de ser ella, pero también sabe muy bien que si no se ponen las pilas, se le van a comer mandado. Entonces, siento que Enfa ahorita está en un punto donde está pensando mucho las cosas para dar pasos, pero si no lo da como debería ser y en el momento que debería de ser, va a terminar perdiendo a Charlotte. Aunque siento, y lo digo como siempre, no siento que la pierda, porque no, eso es que eso se ve como un ir, pero es como, verga, ve a la persona que a mí me gusta con otra persona, ay, no. O darle ese paso tan fácil, no. Entonces, siento que ahorita la que tiene el poder es Enfa, y si Enfa hace las cosas como debería de ser y se permitiera sentir como lo hizo Faye con Yoko, Enfa fuese feliz y Charlotte fuese feliz. Que no haya amor entre ellas, no es que no haya esa complementación, es que sencillamente Enfa es muy cerrada y Charlotte es muy dada. Entonces Charlotte ya está como, claro, no está al punto del lineor, ¿no? Que el Lin está haciendo lo que quiere, pero sí tiene sus movimientos ahí, esos exabruptos ahí que dejan a la pobre Charlotte y así ella queda como, entonces siento que aquí es cuestión de comunicación, de darse paso al amor, a quererse y entender que ella tiene que ser un ser suficiente. Y Charlo, bueno, deja que Enfa también como que calme ese sentimiento, ese vacío, no ese vacío, porque no podemos hablar de vacío, dejar que como que se calme eso y se dé esa oportunidad de dejarse sentir para que las dos estén bien, porque vuelvo y repito, cuando Enfa es Enfa con Charlo, Charlo es feliz. O sea, lo que más desea Charlo en esta vida es que Enfa de ese paso que ella desea, que es, coño, sí, estamos juntas. Voy contigo para adelante. Eso es lo que pasa. Entonces, bueno, esperemos que le haya gustado mi lectura, muchachos. Kim, vos escuchaste, no. Yo leí hace poco, escuché, mejor dicho, una entrevista que les hacían y Enfa Ujú. decía eso, que ellas tienen momentos en los que están juntas y están bien y en los que y en otros momentos en los que no, que ellos no se ponen título a lo que sienten y que cuando quieren estar juntas están juntas y cuando no, no.
Bueno, sí, Eso eso. lo dijo Enfa, ¿no? Lo que pasa es que Enfa, como vuelvo y repito, Enfa, por lo que estoy viendo, o sea, Enfa ha cambiado bastante desde que las leí ahorita, siendo que Enfa ha cambiado Sí, bastante para positivo, porque sí se ve un poco más dada, pero Enfa lo que tiene es como ese miedo, ¿sabes? El miedo que no tuvo falle de ser con Yoquito, lo tiene claro, en... claro. Hola Jennifer, mi amor, lo tiene, o sea, lo tiene Enfa con Charlotte.